El Colegio Bautista de Teología de El Salvador presenta. Bendiciones a todos los que nos sintonizan en esta oportunidad. Les saluda la hermana Evelyn de Portillo, maestra del Colegio de Teología de El Salvador. En esta oportunidad estaré compartiendo con cada uno de ustedes la cuarta clase que corresponde a la materia de liderazgo ministerial, siempre con el objetivo de preparar a hombres y mujeres en el llamado que Dios ha hecho en cada una de sus vidas. Y como Colegio de Teología queremos hacerte el llamado. Si usted, por medio de este contenido, Dios ha tocado tu corazón, quiero decirte que te estamos esperando con los brazos abiertos para que juntos podamos formarte en tu llamado, para que le sirvas de una mejor manera al Señor. Juntos podemos prepararte y equiparte para que tú puedas desarrollar el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Así que te esperamos como Colegio de Teología de El Salvador. Pero en esta mañana yo quiero pedirle a cada uno de ustedes que ahí donde se encuentran en la comodidad de sus hogares o posiblemente sus trabajos, haciendo sus labores, ponga toda la atención en la clase que el Señor nos ha regalado en esta oportunidad, para que podamos ser formados y ser instruidos. La verdad que el Señor siempre va a querer que nosotros podamos equipar al pueblo de Dios, porque como líderes hemos estado viendo en las clases anteriores, vimos en la clase número 1 el llamado, como nosotros podemos responder a ese llamado divino que el Señor nos hace. Como ejemplo poníamos a Moisés, cuando el Señor lo llama en medio de una vida cotidiana, en una vida de pastoril en su contexto, pero vemos que Dios tenía otro propósito con este gran hombre de Dios, que ahora nosotros lo podemos ver por medio de las Escrituras, que fue un hombre, un líder, definitivamente usado por el Señor. Pero ¿qué hizo la diferencia de que esos hombres que eran comunes y corrientes, igual que nosotros, con sus defectos y sus virtudes, Dios los pudiera usar de una gran manera para que pudieran ser esos líderes que Dios quiere para su contexto, que vayamos y cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha establecido en esta tierra? Entonces vemos que Moisés, al escuchar el llamado de Dios, él responde de una manera con gratitud y dice: yo voy, si tu presencia va conmigo, yo voy a cualquier lugar. Y vimos que por la mano de Dios, a través de Moisés, Moisés pudo libertar a su pueblo. Eso veíamos acerca del llamado, y también veíamos que en el liderazgo, aquí en la iglesia, no se trata de una posición, es más, se trata de un llamado y una responsabilidad divina, porque si bien es cierto, decíamos que el llamado al liderazgo es influencia, porque toda influencia transforma. Entonces, en ese sentido, tenemos una gran responsabilidad de modelar a Cristo en cada una de nuestras vidas, porque de esa manera nosotros vamos a poder desarrollar lo que Dios quiere que desarrollemos, porque no se trata de que yo llego en un puesto como en el área laboral, que yo voy a tener un puesto y que desde esa jerarquía yo voy a estar dirigiendo de una forma autoritaria. Definitivamente no es ese liderazgo que Dios busca en nosotros, sus hijos, sino que más bien nosotros desde el servicio, desde la humildad, podamos nosotros así influenciar, porque Jesús vino y dijo: aquel que quiera ser grande será vuestro servidor. En ese sentido, nosotros vemos que el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó es el del servicio. Entonces, cuando nosotros podemos dimensionar que el liderazgo se trata de servir a mi prójimo, se trata de servir a los que están alrededor mío, yo voy a entender desde otra óptica el liderazgo. Entonces, estos hombres que nosotros podemos ver, llámese Moisés, llámese Nehemías, Jeremías, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, sus apóstoles y todos los discípulos y los hombres que nosotros conocemos que hicieron grandes cosas con el propósito que Dios los estableció, podemos ver que tenían ese mismo sentir, poder servir a los demás, y de esa manera estamos reflejando como líderes a Cristo y estamos siendo influencia que transforma otras generaciones, porque entendemos algo,
Todo líder entiende que estamos aquí solamente de paso. Entendemos que somos peregrinos acá en la tierra. Por lo tanto, como líder, yo también tengo la responsabilidad de formar a otros, de equipar el cuerpo de Cristo. Y eso nosotros lo veíamos también en la clase pasada, porque en la tercera clase, para que ya irle poniendo en contexto lo que vamos a tocar en esta última y cuarta clase, veíamos el trabajo en equipo. Porque si bien es cierto, el propósito y la obra y el trabajo de Dios es grande, nosotros sabemos que no la vamos a poder llevar solo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener ese equipo de trabajo en ese ministerio, en esa iglesia, en nuestra familia y en esa organización. Nosotros siempre tenemos que contar con gente en la cual nosotros poder formar y poder delegar. Porque les decía, no somos eternos en esta vida, y que el día de mañana el liderazgo no se centre solamente en una figura de un líder, sino que la gente pueda seguir la visión. ¿Por qué? Porque en la segunda clase veíamos la visión, es un regalo de Dios, y esa visión tiene que trascender esté el líder o no esté el líder, porque la visión es de Dios y la misión que nos ha encomendado también. En ese sentido, podemos ver que el líder no es lo relevante en el ministerio. En un equipo de trabajo no es el líder, sino es la función que él desarrolla para ir formando a los que están a sus alrededores. En la clase pasada veíamos que Dios ha dado dones, ha dado talentos. Nuestro Señor Jesucristo dijo que estaba instituyendo los oficios como el pastoral, como el del maestro. Instituyó pastores, maestros, misioneros, y en Efesios nos da una lista de esos talentos y esos dones que nuestro Señor Jesucristo nos dio. ¿Para qué? Para equipar a la iglesia, para equipar al cuerpo de Cristo, porque al final, decía el apóstol Pablo, veíamos la analogía que hace el apóstol Pablo en el sentido que somos un solo cuerpo. Hace la analogía de la iglesia con un cuerpo humano, que somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo, e importantes. Claro que todos somos importantes dentro de ese equipo de ministerio, en ese equipo laboral, en ese equipo de la casa. Podemos ver que en la iglesia, si usted se congrega y usted sirve a algún ministerio, usted ve que hay una diversidad de ministerios, el de multimedia, el de acomodación, el de torre fuerte, está lo de alabanza y demás. ¿Qué queremos decir? Que hay muchos miembros, pero al final somos un solo cuerpo de Cristo, cuando Cristo es la cabeza y nosotros solo somos ese cuerpo que el Señor ha preparado, y por eso nos dio dones y talentos, para que esa diversidad no venga a ser motivo de conflicto. Al contrario, tiene que ser un beneficio, porque yo considero que nadie es un todólogo, nadie está capacitado para hacer todo, y aquel que tiene ese talento, pues gloria a Dios. Pero quiero decirle que a veces no solo se trata de nosotros llevar la carga, sino que nosotros, con esos talentos que también el Señor nos ha equipado como líderes, nosotros podamos ir desarrollando a cada uno de nosotros. Y no hay nada mejor que trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque yo puedo descansar en mi hermano, yo puedo descansar en mi hermana, y no solamente eso, sino que también sacar y desarrollar esos talentos que ellos tienen y esos dones. Y muestra de ellos veíamos a Jetro, cuando llegó al campamento donde Moisés estaba día y noche afanado, viendo la multitud, juzgando al pueblo de Dios. Entonces viene ese hombre sabio llamado Jetro, donde le dice a Moisés: Moisés, si estás llevando esa vida, pues tú vas a desfallecer y todo el pueblo también. Entonces no, dijo Jetro, su suegro, hay que preparar a más personas para que te alivien esa carga. En ese sentido, nosotros ahora creemos que el trabajo en equipo es eso, es multiplicarnos y hacer el uso de los recursos humanos que Dios ha puesto a nuestro alrededor, que tienen la misma visión, el mismo compromiso y el mismo amor por la obra del Señor. Pero ahora, ¿qué vamos a ver en esta clase? Como última clase de liderazgo. Y quiero decirle una vez más que si estas clases estos contenidos que estamos virtiendo a través de esta plataforma
están siendo de bendición y Dios ha inquietado su vida para que se siga preparando, le esperamos en el seminario, en el Colegio de Teología de El Salvador. ¿Para qué? Para que usted se siga enriqueciendo, porque solo son 4 clases donde nosotros quisiéramos vertir mucho más contenido, pero allá le esperamos para que ahí podamos desarrollar punto por punto más profundamente. Pero ahora, ¿qué vamos a ver en la última clase, en la clase número 4? En la primera lámina tenemos pues nuestra presentación, que es el tema, la toma de decisiones y la resolución de conflictos. Porque si bien es cierto que trabajar con personas, trabajar con diferentes pensamientos, aunque estemos en la iglesia, aunque estemos en el ministerio, aunque seamos una familia, siempre va a haber ese cambio de ideas, donde nosotros como líderes tenemos que tomar las decisiones. Todos los días estamos tomando decisiones, por muy pequeñas o grandes que parezcan, siempre estamos tomando decisiones. Entonces, en ese sentido, sabemos que la toma de decisiones es algo indispensable en el liderazgo, y no solamente la toma de decisiones, sino que vamos a tener que enfrentarnos a conflictos para que nosotros tengamos la sabiduría de tener la resolución más viable. Entonces, es lo que vamos a ver ahora. Es un tema sumamente bonito en el cual yo sé que nos va a equipar para decir que podemos desarrollar y enfrentar de una forma sabia los problemas. Les decía yo en la clase pasada que hay mucha gente que Dios ha puesto ese llamado desde ya que sirvan en los diferentes ministerios. Pero la gente dice esto, le digo porque nosotros lo escuchamos a diario. Ay, dicen las personas, lo que pasa es que a mí no me gustan los problemas. Es que yo veo que hay problemas en esos lugares. Pero quiero decirle, usted que por miedo o por temor o porque no le gusta involucrarse más allá en los ministerios, quiero decirle de que siempre van a haber problemas, pero siempre va a haber una solución sabia a cada uno de ellos. Pero que eso no sea un obstáculo por el cual usted deje de querer servirle al Señor. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una respuesta para cada una de las cosas. Y yo considero que cada conflicto, que cada problema que llega al ministerio siempre nos deja una lección. Y cuando nosotros lo tomamos desde ese punto, somos personas resilientes, con la capacidad de poder transformar eso malo, que nosotros lo consideramos malo, pero al final todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, nos enseña la palabra del Señor. Entonces, en la lámina número 2, ¿qué tenemos? Tenemos la realidad inevitable del liderazgo. ¿Y cuál es esa realidad inevitable en el liderazgo? Y consiste en que el liderazgo no se mide, ojo, el liderazgo no se mide por la ausencia de conflictos, sino por la manera en que se manejan. Nosotros no podemos decir en los diferentes ministerios, mi ministerio es el mejor, mi ministerio no tiene problemas y por eso yo lo considero que es mejor. No se puede medir el liderazgo por la ausencia de problemas o de conflictos, sino por la manera en que se manejan. Entonces, partamos de eso. Ahora, hay una ilustración y un ejemplo que yo sé que la mayoría de nosotros lo manejamos. ¿Y cuál fue? Fue el momento en que el rey Salomón ya está fungiendo como rey. Y apenas es un joven. Algunos teólogos aciertan que tenía como alrededor de 20 años. Entonces vemos que le toca reinar. Y como él mismo se considera tal vez no tan capacitado para poder liderar todo el pueblo de Dios. Entonces, en Primera de Reyes 3:8 dice lo siguiente, hablando de cómo fungía o cómo quería fungir el rey Salomón para ser rey en el pueblo de Israel. Y dice la Escritura: y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Un pueblo grande. Si usted me está acompañando con la lectura, dice un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y le dice en el versículo 9: da pues
a tu siervo un corazón entendido para que pueda juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Entonces podemos ver ahí la actitud correcta para nosotros poder tomar decisiones y poder así tener la resolución de conflictos dentro de donde nosotros nos podamos mover, llámese ministerio, familia, trabajo, en cualquier lugar. Entonces, en ese sentido vemos que Salomón pide algo. ¿Y qué pide? Pide sabiduría. Pide sabiduría porque también en el contexto dice, yo no puedo ni entrar ni salir, entonces yo no sé cómo manejar a este pueblo. Él reconoce la responsabilidad porque es un pueblo grande. Entonces él dice, yo tengo una responsabilidad con el Señor. Entonces ahora lo que yo necesito para poder tomar buenas decisiones, para obtener el discernimiento de poder saber si es buena o mala la decisión que yo voy a tomar, dice el rey Salomón, yo necesito de sabiduría. A tal petición Dios le agradó lo que pidió y le dio sabiduría. Y no solamente le dio sabiduría, sino que también le dio las añadiduras. ¿Por qué? Porque aquí se cumple la escritura de Mateo 6:33 que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. El rey Salomón no pide para sus deleites, no pide para él, sino que él pide sabiduría para ser un buen representante ante Dios y ante el pueblo. Entonces vemos cómo Dios lo premia y las escrituras nos narran que ciertamente Salomón fue el hombre más sabio. Según las escrituras, venía la reina de Saba para escuchar cómo era el discernimiento, cómo él hablaba, tuvo conocimiento en ciencia, tuvo conocimiento en muchas áreas, tanto así también escritor de muchos pasajes conocidos en los Salmos. Y podemos ver que Dios le dio la sabiduría. Ahora, muestra de ello es que después de que Salomón pide sabiduría, viene un caso bien puntual en las escrituras, y es que tienen que tomar una decisión ante una situación que se le presenta, que hay dos mujeres que son madres, y dice que están durmiendo con sus bebés y una ciertamente se posiciona sobre su bebé y el bebé es muerto. Entonces ustedes saben las escrituras que ante ese acto la que tiene el bebé muerto se lo intercambia por la otra. Resulta que le llega esa petición a Salomón. Hay un conflicto, claro, hay un conflicto. ¿Por qué? Porque hay dos madres diciendo que ese bebé, el único bebé vivo, le pertenece a alguna de las dos. Entonces viene aquí Salomón y toma una decisión bien radical. ¿Cuál es? Que partan al bebé en dos y que cada una tome una parte. ¿Por qué? Porque él sabía, por medio de la sabiduría que le había sido dada, que la mujer, la verdadera madre, iba a decir, no lo maten, mejor que le quede a ella. ¿Por qué? Porque el amor de una madre siempre va a buscar que su hijo pues sea beneficiado, y es ese amor tan grande de las madres. En ese sentido podemos ver que ante tal decisión la gente quedó maravillada. ¿Por qué? Porque tenía un discernimiento superior a los demás. Entonces, en ese sentido y en esa ilustración podemos ver que llegó un conflicto, pero también hubo una resolución de conflictos a favor de la que es justo, a favor de la justicia. Entonces, como nosotros, como líderes de ese ministerio, como líderes que el Señor nos ha mandado a cualquier área de nuestra vida, tenemos que tener siempre la dependencia de esa sabiduría. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tomar decisiones, no a mi conveniencia, ni para favorecer a una parte, ni favorecer la otra, sino que nosotros tenemos un compromiso con Dios a través de poder ser personas justas, porque dice que nosotros somos llamados a hacer justicia. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a agradar al Padre, que nosotros somos líderes, buenos representantes de su palabra. Pero para ello, Santiago 1:5 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios. Entonces, si usted ahorita está cometiendo errores o está liderando y en algún momento, en algún punto, va a tener que tomar alguna decisión cuando se presente, ya sea una toma de decisión en el ministerio, en la iglesia o donde sea, usted necesita la sabiduría de Dios o también para solucionar conflictos. Y entonces Santiago dice, y si alguno de vosotros tiene esa carencia de sabiduría, pues entonces pidamos. ¿Por qué? Porque Salomón también la pidió. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Bueno, hay 4 objetivos en el cual Dios permite que podamos desarrollar en esta jornada. Y número 1, quiero que usted se pueda equipar con principios para la toma de decisiones. Quiero que usted pueda tomar las decisiones más asertivas en su vida. ¿Por qué? Porque de eso vamos a ver si las consecuencias de no haber tomado las mejores decisiones y también las bendiciones de haber tomado las decisiones conforme a la voluntad de Dios. Número 2, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Identificar los tipos de conflictos. ¿Por qué? Porque van a haber miles de conflictos, pero vamos a manejar 2 en esta clase para que podamos diferenciar uno de lo otro. Y número 3, vamos a dar las estrategias para la resolución de conflictos ya sea en un área doctrinal y ya sea en un área de relación de las personas. Y número 4, desarrollo del discernimiento espiritual. Dios quiere que nosotros seamos mujeres y hombres de Dios con ese discernimiento que el Señor nos los da sin reproche. El Señor nos dice, Él nos está dando la sabiduría. Solo falta que usted y yo la pidamos, porque si no pedimos, hermanos, muchas veces por eso no recibimos. Ahora, podemos ver que en el liderazgo, si usted puede imaginarse, nosotros somos buenos, hermanos, imaginando, algo nos dice, usted ya está imaginando en su mente y eso está perfecto. Ahora podamos imaginar lo siguiente. Creo que les van a hacer llegar esas presentaciones, pero si yo puedo imaginar que el liderazgo es como ese barco que va en alta mar, tenemos que tener en cuenta que si somos ese barco, ese liderazgo que lleva a ese grupo de personas hacia otro rumbo, hacia ese destino que Dios quiere que las llevemos, sabemos que tenemos que tener 3 elementos que son indispensables. Número 1, la dirección. Antes se manejaba mucho las brújulas, que decía estaba el norte, el sur, el este y el oeste, en la cual las personas tenían que ver hacia dónde era el destino y por eso ocupaban esa brújula. Si ahora lo podemos poner en el contexto de la toma de decisiones y la resolución de conflictos, vemos que la dirección que nosotros necesitamos va a ser esa, la toma de decisiones, esa brújula que nos va a decir por este lado es y por este lado no es. Entonces nosotros, si somos ese barco, proyectémonos a esa figura, vamos en alta mar. Lo que nosotros queremos no es perdernos, sino que es apuntar al blanco perfecto. Y nosotros sabemos que el blanco perfecto es Cristo Jesús en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que apuntarle a Él, tenemos que apuntar a la dirección correcta por medio de esa brújula. ¿Y cuál va a ser esa brújula? Pues seguramente siempre va a ser la palabra de Dios y todo su equipamiento que tiene para hablarnos de diferentes formas y de diferentes temas para que nosotros podamos recurrir a ella para que podamos ser personas sabias. Número 2, siempre el contexto del barco. Acuérdense que cuando va en alta mar, de repente van a haber esas tormentas que quieran azotar el barco. Vamos a ver ese tipo de olas grandes que se levantan en medio del océano. ¿Y qué le podemos llamar esa tormenta? Los conflictos que llegan de repente a la vida de ese liderazgo, a la vida del ministerio y demás. Pero eso es normal, porque en alta mar eso es normal. No es algo que podamos evitar, sino que es
parte del recorrido que tenemos que hacer. Entonces, si ya sé yo que tengo que tener la brújula para llegar al camino, que es la palabra del Señor, por medio de la toma de las decisiones, ahora sé que es inevitable las tormentas que vamos a enfrentar como equipo de trabajo. Entonces, pero yo sé que número 3, tengo también otra herramienta importante, que es el ancla. Todo barco tiene su ancla. ¿Y cuál es ese? Va a ser representado esa ancla por medio del discernimiento espiritual. Cuando yo sé que yo tengo la palabra del Señor, tengo ese discernimiento en la cual yo puedo decir, aquí le ponemos paro a esta situación. Aquí yo sé que el Señor nos ha puesto esa ancla que va a ser la cual yo voy a anclar la verdad, yo voy a anclar mis decisiones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos siempre mantenernos a flote, y no solamente mantenernos a flote como equipo de trabajo, sino cumplir la visión y la misión en la cual el Señor nos ha establecido. Entonces, el marco bíblico para enfrentar las situaciones ministeriales complejas es esa. Vas a necesitar la brújula, sabes que va a haber tormenta, va a haber olas contrarias en alta mar, pero también tenemos esa ancla que es nuestra fe, que nosotros sabemos que que es importante en el ministerio. Ahora, en la presentación, en la lámina número 4, tenemos una anatomía para la toma de decisiones. Ahora, así como hicimos el ejemplo o el ejercicio del barco, quiero que ahora podamos hacer el ejercicio que nosotros somos como esa balanza. Creo que todos conocemos la figura de una balanza que tiene un centro, tiene el cuerpo y tiene a sus extremidades pues las dos, esos instrumentos en los cuales van a poder hacer la balanza. Si lo podemos analizar de esa perspectiva, quiero decirle que ¿qué es una anatomía? Pues es la ciencia que estudia la estructura, la forma y la ubicación y las relaciones de la parte de los seres vivos. Entonces, si nosotros en el liderazgo sabemos que hay una anatomía para tomar decisiones en el ministerio, nosotros vamos a hacer ese instrumento, esa balanza, donde nosotros vamos a fundamentar. Si vemos una balanza, sabemos que tiene una base, y esa base que está sostenida, el cuerpo de la balanza, eso lo podemos representar anatómicamente como la dirección divina. Y dice la cita de Proverbios 3, del 5 al 6. Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, nosotros sabemos que la base, el fundamento de todo liderazgo para la toma de decisiones siempre va a ser la dirección divina, buscar y confiar en la voluntad de Dios, no en mi propia prudencia. Por eso el Proverbio 3, del 5 al 6 que leíamos, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? Porque vamos a errar. Si no le damos la oportunidad que Dios sea esa brújula en la cual me está diciendo que confíe en Él y que busque su dirección divina todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días vamos a necesitar de nuestro Creador. No hay alguien que no necesita ni siquiera un segundo depender totalmente de nuestro Dios. No solamente porque que yo no voy a tomar decisiones. No sabemos, hermanos. Si usted está fungiendo dentro ya del liderazgo, si usted ya está fungiendo quizás un cargo más arriba, tal vez como pastor, algún puesto que le requiera de más dependencia del Señor, reconocemos, hermanos, que de repente en la congregación van a haber problemas donde los hermanos van a abordarlo para una consejería. Hay unos que hacen cita, hay unos que se toman el tiempo de decir: pastor o hermana, me puede recibir en tal día, tal hora, yo me adapto a su agenda, me puede recibir. Pero hay problemas, hermanos, que los hermanos andan cargando, que de repente le van a abordar a usted. Y no solo porque
no tenemos una consejería, lo vamos a dejar a un hermano que necesita a lo mejor una respuesta, una guía por parte de esos líderes espirituales. Entonces, vea qué responsabilidad y qué compromiso tenemos nosotros, porque no va a ser una respuesta basada en favorecer a una parte o a otra. Y también a veces los miembros que le abordan para una consejería, posiblemente la palabra del siervo de Dios, de esa hermana, de ese pastor, de ese líder, va a ser la determinante para que puedan tomar la decisión que ellos van a tomar. Imagínense si nosotros no dependemos de una dirección divina, qué difícil o qué problema podríamos nosotros causar en la vida de los miembros de la congregación si nosotros no estamos ni preparados para dar una dirección divina. Entonces nosotros tenemos que buscar y confiar en la voluntad de Dios y no en mi propia voluntad. No vamos a dar consejos, ay hermano, es que yo pienso que esto puede ser. No, quitémonos ese lenguaje. ¿Qué dice la palabra? Ella es mi brújula, ella es la que le va a dar la dirección al hermano. Yo solamente soy un instrumento del Señor por el cual dio para decir lo que ellos tienen que hacer. Aún así, el consejo no sea el que ellos esperan. Aún así, ellos digan, no, yo no esperaba que dijeran eso. No, pero es que la palabra te está corrigiendo, te está redarguyendo, te está enseñando que lo que está tomando la decisión no es la correcta. Entonces, en ese sentido, ¿qué estamos diciendo? Siempre vamos a necesitar la dirección divina. Necesitamos buscar constantemente la sabiduría de Dios. Necesitamos saber escudriñar su palabra, qué dice, para estar preparados, para así nosotros poder ser esas personas que sean tomando buenas decisiones en cualquier área de nuestra vida. Entonces, seguimos con la figura de la balanza. Vemos que entonces nuestro fundamento, lo que nos sostiene para cada líder en el liderazgo ministerial, va a ser la dirección divina. Ahora, la estructura, el cuerpo, vemos que es la guía del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, y para eso tenemos la cita bíblica de Romanos 8:14, que nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora podemos ver, hermanos, que ser guiados por el Espíritu Santo también requiere que nosotros tengamos esos oídos espirituales, que nosotros podamos tener esa sensibilidad a que el Espíritu Santo sea nuestra guía. Porque hay personas que se pierden, porque hay personas que no están tomando buenas decisiones. Es porque muchas veces han contristado al Espíritu Santo. Porque a veces, hermanos, nos sentimos poderosos. Si usted tiene a veces las finanzas y quiere tomar una decisión, usted dice, es mi dinero y yo compro lo que yo quiero. Pero usted no escuchó la guía del Espíritu Santo. A lo mejor esa inversión no era en el momento adecuado. A lo mejor esa inversión que usted quiere hacer todavía no es el tiempo. Pero como usted tiene el recurso, el Señor le ha provisto ese recurso, entonces ahora usted no consulta, sino usted considera que su propia sabiduría le va a ayudar a tomar esas buenas decisiones. Entonces, quiero decirle que nuestra base es la dirección divina, no confiar en mi propia voluntad, y eso le sigue a la guía del Espíritu Santo. Romanos nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usted y yo somos hijos de Dios, hemos nacido nuevamente a la familia de Dios, somos convertidos, hemos nacido de nuevo, como lo explicó nuestro Señor Jesucristo en los pasajes, que nosotros somos nacidos nuevamente, ahora somos nuevas criaturas, nosotros tenemos un señorío. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, decimos nosotros que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, nosotros no nos mandamos nosotros mismos, nosotros dependemos totalmente de Dios, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por eso es nuestro Señor.
Por eso lo consideramos nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, todos aquellos que tienen la guía del Espíritu Santo son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque reconocemos que todo hijo necesita la dependencia de ese padre. Necesitamos la dependencia de ese papá que nos está guiando, nos está diciendo, esto es, esta decisión, este camino, esto es lo que vas a hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque si usted, que me está viendo, es padre de familia, un padre, nunca vamos a querer que a nuestros hijos les vaya mal. Por el contrario, vamos a querer que nuestra generación sea una generación bendecida, sean hombres y mujeres de bien, que sean hombres y mujeres al servicio de Dios, que puedan entender el propósito por el cual Dios nos ha establecido en esta tierra. En ese sentido, entonces, podemos ver, hermanos, que todo aquel que es nacido de Dios tiene que depender del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tomar las buenas decisiones. Juntamente, así también para poder resolver cada conflicto que llega a nuestra vida. Hay conflictos doctrinales y hay conflictos relacionales. Como por ejemplo, en un doctrinal, podemos ver el ejemplo que tenemos en el Concilio de Jerusalén, allá en la carta de los Hechos, capítulo 15, el debate acerca de la circuncisión. Podemos ver, hermanos, que ahí se dio un conflicto en la cual la Escritura lo refleja para que podamos ver que siempre van a haber situaciones, tanto tal vez en la forma doctrinal como también en las relaciones. ¿Y qué ejemplo tenemos en las relaciones? El apóstol Pablo y Bernabé. Siempre ahí en la carta en los libros de los Hechos, capítulo 15, versículo de 36 al 40, hay un desacuerdo de Juan Marcos, sobre Juan Marcos, si va o no va. Entonces, pero cuando nosotros tenemos esa sabiduría, nosotros dependemos del Espíritu Santo, podemos ver un enfoque diferente. ¿Cuál fue el conflicto doctrinal? Bueno, cuando usted tiene la sabiduría, usted tiene que enfocarse en la raíz del conflicto para poder así dar esa resolución asertiva. ¿Y cuál podemos ver que fue ese enfoque en el conflicto doctrinal? Pues fue la evaluación rigurosa de las Escrituras, y también en el relacional, que es de si iba Juan Marcos o no, que en eso está involucrado el apóstol Pablo y Bernabé. Vemos que ahí el enfoque principal del conflicto es el manejo de la diferencia entre los líderes maduros. Pero entonces, cuando ya yo identifico cuál es el enfoque principal de los problemas, cuál es la meta del líder, dar la resolución asertiva a eso. En el conflicto doctrinal, ¿cuál iba a ser la meta de los apóstoles? Bueno, pues buscar la unidad de la doctrinal y no imponer ideas personales. Vámonos a la palabra, nuestra brújula, y entonces tomamos buenas decisiones. En el caso de un conflicto relacional, ¿qué hicieron? ¿Cuál es mi meta? Cuando ya sé que es el manejo de diferencia entre líderes maduros, entonces la meta del líder para tomar esas decisiones y resolución de conflictos va a ser el perdón genuino y la restauración antes de la división. Como iglesia, se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. No estamos nosotros ahí para estar dividiendo, por el contrario, el Señor nos ha puesto como esos líderes para sumar y multiplicar en la obra, porque entendemos que todos son importantes. Esas situaciones que van a llegar, como esas olas que se levantan en alta mar, son del día a día, pero nosotros como líderes, teniendo el fundamento, la sabiduría y la guía del Espíritu Santo, vamos a poder ser capaces de poder dar soluciones asertivas a esos conflictos que llegan día con día. Y eso nosotros los tomamos para que cada día podamos ir creciendo en unidad, en gracia y en sabiduría. ¿Por qué, hermanos? Termino con esto diciéndoles, hermanos, se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Así como el Señor nos dio esa gracia, nos dio esa justificación, esa misericordia. De esa manera nosotros tenemos que, con nuestro equipo de trabajo, ser misericordiosos, saber que no somos perfectos, pero al final, hermanos, la sabiduría de Dios va a reinar en cada uno de nuestros ministerios, y de esa manera vamos a poder llegar al otro lado del propósito. Vamos a poder llegar hacia el propósito que Dios ha establecido como líderes. Hermanos, si este contenido le ha hablado a su vida, le cierro con eso diciéndole,
que le esperamos en el Colegio de Teología de El Salvador. Quédese en sintonía de Radio Bautista y de Taber TV. Bendiciones a todos.